Relájense porque vamos a iniciar un viaje justamente a algo que no es relajado, que es la ansiedad. Así que inspiren, exhalen, que es una de las técnicas para ir manejando la ansiedad cuando la respiración se vuelve muy acelerada. Y bueno, empecemos nuestro viaje para que la ansiedad no arruine nuestra vida. Y ahí vamos. Bueno, la ansiedad es un mecanismo adaptativo, necesario y universal. Y ustedes por ahí digan, pero no, si la ansiedad a mí me molesta. Bueno, la realidad es que la ansiedad la necesitamos para la vida. Y ahí hay un grupo de nómades, ¿no?, que están yendo por distintos lugares, y al ir por distintos lugares necesitan adaptarse a las circunstancias de la vida. ¿Y qué es lo que le ayuda a adaptarse a las circunstancias y peligros de la vida? Justamente la ansiedad, porque la ansiedad nos previene de un peligro que pueda llegar a suceder. Hablamos de peligros reales, vamos a hablar de lo demás. Es necesaria para la supervivencia porque imagínense que si estos nómades se encuentran con situaciones donde puede haber terremotos, se tienen que alejar de ese lugar porque está en juego la supervivencia. Por eso es necesario y es universal, porque aunque no nos guste, todos padecemos ansiedad. A veces escuchamos escritos o libros que vemos que tienen el título "Destruyamos la ansiedad", "Matemos la ansiedad". Es cierto, hay libros que dicen "matemos la ansiedad". No crean que es un invento, no. Matemos la ansiedad, destruyámosla, bombardeémosla. Y la verdad que esto es imposible. ¿Por qué? Porque la ansiedad es inherente al ser humano. El ser humano tiene en sí esto que se llama ansiedad. Lógicamente estamos hablando de una ansiedad que se pueda manejar, ¿no? Y si pudiéramos destruirla, cosa que no podemos hacerlo, de cualquier manera no nos serviría porque necesitamos la ansiedad para adaptarnos y para defendernos en la vida, para sobrevivir. Bueno, vamos a ver ahora. La diferencia que hay entre ansiedad y estrés no es lo mismo. Estamos hablando de... Perdón, pues me parece que me salté. A ver. No, sí, está bien. Bueno, vamos a ver la diferencia entre ansiedad y estrés. A ver, el estrés es aquellas presiones que recibimos del medio ambiente. Pero las personas que dicen, estoy a 1000, no puedo más, todo tengo que hacerlo yo, nada puedo delegar. Y son estas personas que se van de vacaciones y se llevan el celular, se llevan la notebook, se llevan el trabajo en casa, que están en la playa y en lugar de disfrutar, lo que hacen es estar con el celular. Se van a la montaña y están buscando señal, a ver dónde está la señal para poder comunicarse con alguien que está en otro lado, ¿no? Son las personas que no disfrutan para nada el momento que sería placentero, gratificante, sino que realmente lo sufren. Preferirían estar hundidos en un montón de actividades que estar de vacaciones. Y son esas personas que no van a poder manejar el entorno, aunque crean que los manejan, pero no pueden manejar la ansiedad. ¿Por qué? Porque empieza una descarga muy grande de adrenalina, porque además tienen palpitaciones, pueden tener mal humor, o sea, se levantan con mal humor, se viven todo el día con mal humor, se acuestan con mal humor, porque están a 1000. Tienen inestabilidad, o sea, si no hago esto, ¿qué me puede pasar? Si no voy a observar lo que está pasando en mi trabajo, no, todo se va a venir a pique. Sienten soledad, porque nadie me acompaña, no, nadie está conmigo, nadie me apoya, nadie me ayuda, soy yo solo. ¿Han escuchado alguna vez personas así? Sí, bueno, están.
Bueno, mareos a causa de, por ahí, el malestar que sienten, que va al cuerpo, náuseas, un agobio de que todo se les viene encima y la vida se les viene encima, y eso no les trae evidentemente ninguna felicidad, sino infelicidad. ¿Por qué? Porque no tienen momentos placenteros, no saben disfrutar de los momentos de la vida, solo es estar en una maraña de actividades. Bueno, en la ansiedad notamos que hay intranquilidad, tensión, a veces sudoración, nerviosismo, temor, hay otras características también, pero bueno, algunas. Pero las dos comparten algo, que es un ritmo cardíaco acelerado y una respiración más rápida, ¿no? ¿Por qué es la respiración más rápida? Porque toda esta ansiedad que aparece, ¿no?, en el estrés también, lleva a sentir que los pulmones necesitan más aire. Entonces hay que darle aire, aire, aire y nos hiperventilamos. Damos tanto aire que estamos ahí que no podemos respirar. Estas personas con estrés lo que hacen es adaptarse a esa situación con el tiempo, pero que lo que no cambia por ahí son las palpitaciones que tienen, todas las taquicardias, eso por ahí no cambia, conviven con eso, pero ellos no pueden detenerse, porque si se detienen pueden pasar, no sé, cosas terribles y viven con muchísimo temor de pérdida. Bueno, a ver, ahí vamos. Nos vamos adentrando un poco más en el tema de la ansiedad. Bueno, esa maraña la tienen también las personas que están estresadas, ¿no? La ansiedad puede ser leve, moderada y severa. Si es leve y moderada, estamos bárbaros. Si es severa, ya ahí estamos en el camino de los trastornos y ya vamos a hablar después de los trastornos. Bueno, una ansiedad leve podría ser moderada, podría ser un estudiante que tiene que rendir un examen y el día anterior o los días anteriores empieza a sentir síntomas de malestar, pero que cuando termina de dar el examen se siente bien, la ansiedad bajó, ya no hay más ansiedad, ¿no? Pero la severa nos indica otra cosa, nos indica que la ansiedad en grado elevado va a estar constantemente. A ver. Bueno, ahora, ¿cómo ven un tigre ahí, no? Bueno, no es nada amigable el tigre. Bueno, en la ansiedad lo que se da son estímulos, el organismo, las respuestas que pueden ser cognitivas, el pensamiento, fisiológica, cuerpo y motoras, ¿no? Y las consecuencias. Bueno, ver un tigre, ¿por qué? Porque ese es el estímulo. El estímulo es el tigre. Bueno, entonces, frente a ese estímulo, que es un miedo real, porque enfrentarse con un tigre o ver un tigre de cerca realmente nos asustaría bastante, entonces el miedo es real. Frente a ese estímulo, el organismo, que es todas las vivencias, que es lo heredado, que es lo que traemos de base, que son aquellas habilidades también, bueno, se pone también en guardia. Después vamos a ver. ¿Y la respuesta cuál sería? Por ejemplo, frente a un tigre. ¿Qué respuesta ustedes creen que sería? La huida. La huida, sí. Otra puede ser el enfrentamiento, pero no creo que nadie lo haga. Yo por lo menos no. La verdad que saldría corriendo y lo más rápido posible. Bueno, y las consecuencias sería que nos apartamos de aquel estímulo que nos provoca tanto temor. O sea, nosotros no vamos a ir a meternos donde hay un tigre. Si vemos un tigre, vamos a salir corriendo. Bueno, vamos a... Ahora,
las bases neuronales de la ansiedad. Hay estructuras neuronales, hay elementos químicos eléctricos en nuestro cerebro y una comunicación electroquímica, y tenemos los neurotransmisores, que tienen que ver con sistemas inhibitorios y sistemas de excitación o de activación. Y esto funciona de esta manera. Vamos al ejemplo del tigre. El cerebro dice: alarma, 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 vemos un tigre, cuidado, cuidado, nos puede atacar, nos puede comer, nos puede destrozar, alarma, y esa alarma va al cuerpo. Cuerpo, póngase en situación. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a bombear el corazón más sangre, la respiración se hace más rápida, cesan los movimientos intestinales porque no los necesitamos para hacer frente a un tiro, para salir huyendo. Entonces, todo este cuadro hace que estemos en un alerta porque se encendió una alarma, porque el cerebro envió una alarma de que hay algo peligroso de lo que tenemos que alejarnos. Bueno, pero eso sería una ansiedad adecuada. Ahora, ¿qué pasa si en lugar de un tigre vemos, qué sé yo, un chihuahua? ¿Vieron que son esos perritos chiquititos, flaquitos, que no hacen nada? Bueno, sí, algunos tienen un poco de mal carácter, pero a lo sumo que nos quieran morder, pero ¿qué nos puede llegar a hacer una mordidita de un perrito tan chiquitito como es el chihuahua? Vamos a poner un chihuahua. Imagínense que frente a un chihuahua nuestro cerebro manda lo mismo: alerta, 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 vamos, el cuerpo que póngase en actividad para poder alejarnos de ese peligro tan tremendo que es el chihuahua. Sería desproporcionado. El mensaje que manda el cerebro sería totalmente equivocado. Nos haría creer que estamos frente a un peligro tremendo cuando en realidad estamos frente a un chihuahua, que no es el tigre. Entonces, por eso tenemos que ahí darnos cuenta que una cosa es la ansiedad, que nos ayuda, como decíamos antes, a la supervivencia, tigre, y otra es la ansiedad que se transforma en un trastorno, chihuahua, que no es el chihuahua, el estímulo es el chihuahua, pero bueno, que nos lleva a esto, ¿no? A tener que responder de la misma manera que si tuviéramos un peligro enorme. Bueno, modelos conductuales que tenemos. A ver, un estímulo. Ahora dejamos el tigre y ponemos el león. Más o menos. Estaríamos por ahí con el miedo, ¿no? que nos provoca. El estímulo es el león. Bueno, cada vez que nosotros vemos un león que nos puede llegar a atacar, o que vemos un león, lo tenemos en la memoria, y esto provoca un condicionamiento y nos da una respuesta neuronal. Vamos a explicar un poco esto. Imagínense a alguien que vive en África, en la selva, ¿no? Está constantemente expuesto, una exposición continua, a encontrarse con un león. Sí, porque vive en la selva. Eso hace que esté en la memoria el peligro que ocasiona el león. Y esto provoca un condicionamiento. Yo entonces tengo que pensar que si veo un león voy a tener que alejarme, voy a tener que ir por otras zonas, y provoca una respuesta neuronal de alerta. Alerta, león, cuerpo, pónganse en guardia, porque tenemos que huir, ¿no? Eso trae una conducta, que sería la de huir o de enfrentar. Si quieren lo enfrentamos. No se los aconsejo, pero si quieren lo enfrentamos. Ahora, las respuestas que va a obtener alguien que vive en continua exposición con animales salvajes, o por ejemplo con un león que vive en África, va a tener respuestas más rápidas, seguramente, que nosotros que vivimos en la ciudad, que no nos vamos a topar, o rara vez puede ser, con un león.
Entonces, esas personas ya tienen un condicionamiento para responder rápidamente a un estímulo peligroso. Pero, ¿qué pasa si esta persona que vive en África dice, bueno, la verdad que me cansé de vivir en la selva, voy a vivir ahora en la ciudad? En el medio de la ciudad, bien ciudad, pero ciudad con todo, alejado totalmente de la selva. ¿Qué pasa? La conducta se modifica porque esta persona ya no está en continua exposición de ese estímulo que podía causarle temor o ansiedad. Hay un periodo sin exposición, un largo periodo, acá no lo dice, pero es largo periodo sin exposición, porque si es un periodo corto no, porque la persona viene con esta sensación de haber estado en la selva, vivido en la selva y que se puede encontrar con un león en cualquier momento. Entonces no, tiene que ser un largo periodo sin exposición. Entonces, las emociones negativas y esas conductas de huida y que se relacionan con el aumento de la ansiedad, van a ir desapareciendo, van a desaparecer. Esto también pasa muchas veces con personas que están, por ejemplo, que han vivenciado situaciones de peligro, no que han visto por televisión las situaciones de peligro. Esto no. Nadie se agarre de eso, porque la ansiedad no viene por haber visto situaciones peligrosas en la televisión. Viene porque la persona experimentó situaciones peligrosas. Entonces esto queda en la memoria y forma un condicionamiento. Bueno, hay 4 componentes esenciales que hay en la ansiedad, ¿no? Taquicardia, hiperventilación y muchos más, con los físicos, pero esos son algunos. La hiperventilación dijimos que era creer que los pulmones necesitan más oxígeno y la realidad es que los pulmones están bien, esta es nuestra sensación y nada más, pero los pulmones no necesitan más oxígeno. Respuestas de conducta, como por ejemplo escalofríos, como temblores, como caminar sin rumbo, personas que caminan de un lado para el otro sin rumbo ni saben por qué están caminando, no cuando hay un caminar con sentido, sino caminar sin sentido. Las personas que están con cosas en las manos y entonces mueven esto y lo agarran y lo y dan vuelta y lo pasan de mano en mano y juegan con esto, ¿no? Sin necesidad de tener ese objeto en la mano, ¿no? Esos son también muestras de ansiedad. Onicofagia, que es el morderse las uñas, ¿no? Bueno, respuestas cognitivas. Hay una inquietud mental constante. Ustedes han escuchado el dicho, una golondrina, bueno, por ahí la mayoría, una golondrina no hace verano. O sea, si vemos una golondrina, no significa que haya venido el verano. Cuando vienen todas las golondrinas, ¿no? Que se van cuando viene el frío, cuando vuelven las golondrinas, es porque nos está anunciando verano, por lo menos eso indica el dicho. ¿Sí es verdad? No sé, pero bueno, averígüenlo ustedes. Por eso, cuando nosotros sentimos una inquietud en algún momento, no significa que tengamos un trastorno de ansiedad. Les aclaro, en este viaje que hacemos por la ansiedad, para que bajemos el nivel de ansiedad también, que la ansiedad no es una enfermedad. Sí, todos la tenemos, solo que tenemos que moderarla. Bueno, inquietud, preocupaciones obsesivas, tengo que hacer esto, tengo que ver esto, tengo una obsesión constante que ahora ya vamos a hablar después de lo que son las obsesiones. Pensamientos negativos son esas personas que, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hace mal, porque no sabés, va a estallar esto, va a venir esta guerra y después se va a caer no sé qué cosa y va a explotar el volcán no sé cuánto. Son esas personas que las vemos y nunca tienen una respuesta positiva ni que los expriman, porque no, siempre van a dar algo negativo, ellos siempre ven algo negativo. Son esas personas que por ahí tratamos de esquivar porque sabemos que nos van a decir
esas cosas que siempre son totalmente negativas, ¿no? Bueno, respuestas sociales, dificultad para iniciar una conversación, para estar en un lugar con otras personas y compartir con otras personas, por ejemplo, en una fiesta, en una reunión, se sienten mal. Y no pueden decir que no están de acuerdo con algo, no pueden decir nunca que no. ¿Por qué? Porque si dicen que no, la otra persona se va a sentir mal. Si dicen que no, entonces los van a mirar mal. Y si dicen que no están de acuerdo, también lo mismo, los van a mirar mal. Entonces los van a dejar de lado. Entonces eso los hace sentir muy mal y lo que hacen entonces es dejar de ir a los lugares o los evitan. Bueno, están pendientes constantemente de lo que opinan los demás de ellos, aunque los demás estén mirando por otro lado y no opinen nada, ¿no? Pero bueno, ellos piensan que sí, que los están mirando, que son el foco de atención. Los factores que inciden pueden ser exógenos, que vienen de afuera, los endógenos, que tienen que ver con aquellas cosas que nosotros tenemos en nuestra memoria, nuestros pensamientos, y la angustia existencial. Bueno, los factores exógenos, por ejemplo, lo que se habla es de los life events, o sea, de los eventos de vida, que tienen que ver con cosas que pasan desde lo externo, ¿no? Alguien que perdió algún familiar, alguien que no pudo aprobar un examen que era muy importante para su carrera. Bueno, un montón de cosas que tienen que ver con cuestiones externas. Y las endógenas tienen que ver con esos pensamientos negativos que nos vamos formando, esas situaciones que creemos que son reales y realmente nos van perturbando. Y la angustia existencial en realidad no nos causa problemas porque es la que vivimos todos y tiene que ver con el diario vivir, con las cosas que hay que hacer desde el trabajo, desde la casa, pero que es algo que todos tenemos que enfrentar y, bueno, nos crea un poco de angustia, pero no una angustia que nos preocupe. Bueno, factores que pueden favorecer la ansiedad. Traumas. Y acá es algo muy importante, porque los traumas es algo que se repite de la misma manera que sucedieron en ese momento que pasaron, con la misma intensidad. Un trauma no tiene palabras. Las palabras están ausentes. Los traumas son acciones, es todo acción. Y al no tener palabra, la persona no se libera de eso. Y ustedes tengan en cuenta que muchos traumas quedan en el inconsciente, porque son tan dolorosos esas situaciones que se vivieron, que la mente dice, no, yo esto, no, de ninguna manera, esto no lo puedo soportar, tapémoslo, reprimámoslo, pongámosle cal, cemento, hierro del 8 y todo lo que ustedes quieran y que quede tapado, porque es muy doloroso. Pero ¿qué pasa? Siempre hay alguna filtración, algo siempre se filtra, y se filtra muchas veces en forma de síntomas, tanto sean emocionales como físicos. Los traumas pueden ser una violación, un abuso, puede ser un accidente que hemos presenciado, un accidente en los que nosotros estuvimos, ¿no? Y quedó ahí. Esto también les pasa por ejemplo, a bomberos que han estado en un incendio tremendo y entonces quedaron con ese trauma de esa situación. Puede ser emergentólogos, médicos emergentólogos o personas que están en contacto con accidentes o tienen que trabajar desde ese lugar y eso les ha causado un trauma. No, vuelvo a repetir, no tiene que ver con los noticieros, no tiene que ver con lo que hemos visto por televisión o en una película o en un documental. No tiene que ver con nada de eso. No es suficiente como para crear un trauma. No tiene la fuerza. El trauma tiene fuerza. Bueno, flashback.
Los flashbacks son esos recuerdos que vienen del pasado, ¿no? Y vuelven. Pero por lo general no son buenos recuerdos. Por lo general, lo que tiene que ver con la ansiedad es que son recuerdos negativos, feos, recuerdos en los que hicimos algo que no estuvo tan bien o que alguien nos dijo una cosa que nos dolió y volvemos a eso, ¿no? Entonces esos flashbacks son esos recuerdos que vienen del pasado. Algo que ustedes ya saben es que no podemos cambiar el pasado, y esto es real y lo sabemos todos. Podemos modificar el presente, sí, el presente está en nuestras manos y podemos hacer un montón de cosas con el presente. El futuro, y podemos pensarlo un poco, hasta soñarlo, diagramarlo en parte, pero no sabemos si va a salir de esa manera. Tampoco lo podemos realmente manejar. Pero el pasado no lo podemos cambiar. Entonces, esos pensamientos negativos que vienen, que vuelven y que nos están molestando y perturbando y dando vuelta de algo que no hice en el año tal, del día tal, del mes tal, no sirven, no nos hacen bien volver a ese pasado, porque la verdad es que no lo podemos cambiar. Y si algo sucedió, sucedió. Y esto quedó así. Y estos flashbacks que vuelven del pasado, parecen fantasmas que vuelven ahí a perturbarnos, estos que vuelven del pasado y que vienen al presente, lo único que hace es quitarnos tranquilidad, molestarnos constantemente. No los podemos cambiar, no podemos hacer nada por eso. Tenemos que convivir con el pasado, pero dejando el pasado en el pasado, y esto parece muy obvio, realmente parece súper obvio, pero la verdad es que muchas personas no pueden dejar el pasado en el pasado, sino que el pasado inunda el presente y les impide vivir adecuadamente el presente y a veces perturba hasta los proyectos de futuro. ¿Por qué? Porque este pasado termina siendo como un presente que no es, porque termina estando en el presente, molestando en el presente, algo que realmente no podemos hacer nada porque no lo podemos cambiar. Bueno, etapas de la crisis. Por ejemplo, tengo un dolor fuerte en el pecho. ¡Wow! Me muero. Ya está, me muero. Tengo un dolor intermedio y la verdad que podría morirme, en una de esas me voy a morir. Bueno, dolor leve del pecho. ¿Y si tengo un infarto? Tal vez sea un infarto lo que estoy sintiendo. Opresión moderada. Uy, esto me asusta, esto es raro, a mí me está asustando. Opresión leve. ¿Qué podrá ser esto que me está pasando? Esta opresión así chiquitita, pero que me molesta y me hace sentir que algo está pasando. Bueno, de este lado están las sensaciones ansiosas, el dolor de pecho fuerte, intermedio, la opresión. Todas estas son sensaciones de tipo ansioso. Por supuesto, acá vamos a hacer un paréntesis porque es muy importante tener en cuenta. Cuando sentimos estas cosas, lo primero que hacemos es pedir un turno en el médico, salir corriendo al médico y atendernos con el médico, no ir al psicólogo. Aunque lo vean algo, no ir al psicólogo, primero ir al médico. Y con todo esto que ven acá, yo diría que al cardiólogo, especialmente, ¿no? Bueno, quítense de encima toda esta situación, que puede ser cardiológica. El médico les dice, estás 10 sobre 10, más 100 sobre 100. No tenés nada en el corazón, estás súper bien, no, esto no es nada orgánico. Ahí entonces, sí, llaman al psicólogo. Antes no, antes no. Primero al médico, porque tenemos que despejar cualquier cuestión que tenga que ver con algo orgánico. Bueno, eso en muchísimos síntomas también, que primero tenemos que ver al médico a ver qué pasa. Si no, bueno, es por otro lado, bueno, lo veremos por otro lado. Bueno,
Y esta parte de me muero y todo esto es una interpretación catastrófica. O sea, fíjense, no hay una buena. Me muero, podría morirme, es un infarto, me asusta, ¿qué puede ser? Y que me da mucho miedo. O sea, todos son interpretaciones que hace nuestro cerebro, nuestra cabeza. Y esto se llama anticipación catastrófica. Muy común en la ansiedad, pero no en la ansiedad normal y adaptativa. Estamos hablando de una ansiedad que dejó de ser adaptativa esta. Bueno, esta anticipación catastrófica es, va a pasar algo terrible, va a suceder algo tremendo, después no pasa. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que no le gusta tomar aviones porque le da miedo, pero que por una situación especial de trabajo o lo que sea, tiene que tomar un avión. Bueno, esa persona, el avión pasa por una turbulencia que es normal. Bueno, no digo que tenga que pasar por una turbulencia, pero muchas veces los aviones pasan por turbulencias y después sigue su rumbo. Bueno, esta persona siente que pasó por una turbulencia. ¡Wow! Ahora, no, va a pasar algo terrible. La gente va a salir corriendo por los pasillos, la gente se va a tropezar, se va a caer, unos se van a pisar unos contra otros, la gente va a gritar, se va a romper un ala del avión y si quieren... ¿Qué les parece? Rompemos un motor también, porque ya cuando la ansiedad sube, va a grados tan elevados que ya, bueno, hagamos que el motor también falle. Y cae en picada y se destruye con un incendio enorme. Eso es la anticipación catastrófica. Ahora le cuento lo que pasó. El avión aterrizó, la persona bajó, y nada de esto sucedió. Está vivita y sin problemas. Pero, la ansiedad que acumuló sigue estando en esa persona. Porque no es que, ya está, bajé del avión, qué bueno, nada de esto pasó. Seguramente tuvo un alivio, o seguramente no lo tuvo. ¿Por qué? Porque a veces, aunque las cosas que pasen sean buenas, nos cargamos de tanta ansiedad que no podemos ver que eso sea bueno y que lo que está ocurriendo sea bueno. O sea, la persona no puede ver que, qué bueno, no pasó nada de lo que yo pensé que iba a pasar, de todos esos pensamientos negativos. Estoy viva, puedo ir a donde tenía que ir, qué bueno. Cualquiera podría decir esto, realmente qué bueno, estamos vivos, no pasó nada. Pero esa persona se cargó de tanta ansiedad y de tantos pensamientos negativos que no puede disfrutar de eso. Y esto pasa muchas veces con la ansiedad. Es tanto el bombardeo de pensamientos negativos que cuando pasa algo bueno no lo podemos soportar. Les cuento un caso real. Una señora que le habían dicho que tenía cáncer, que tenía un tumor. Entonces estaba preocupada porque tenía cáncer y tenía tumor, y entonces se hizo los estudios, realmente esto aparecía, pero de repente un día el médico le dijo, ¿sabes qué? Estás curada. La persona se vino abajo, se angustió. Ahora, ¿qué hubieran pensado ustedes si le hubieran dicho una cosa así? Pero saltamos por los techos. Qué bueno, qué bien, estoy sana, tengo vida, voy a seguir viviendo. Esa sería una reacción común, pero no una reacción de alguien que se cargó de muchísima ansiedad. Lo que le dijo el médico era algo bueno, solo que esta persona no lo pudo asimilar porque se había llenado de tantos pensamientos negativos que no pudo asimilar la buena noticia que el médico le estaba dando. Bueno, sigamos. ¿Dónde podemos encontrar la ansiedad? Ya acabamos. Bueno, trastorno de ansiedad generalizada. ¿Qué es esto? Ya generalizada les está dando una pauta muy grande, ¿no? El trastorno de ansiedad generalizada es que tengo ansiedad porque creo que puedo perder el trabajo, mi familia se puede enfermar,
la vecina me va a decir tal cosa que no me va a gustar. Entonces, 1, 2, 3, 4, un montón de cosas negativas. La persona se carga de un montón de cosas negativas y de pensamientos negativos. Todo es negativo, van a pasar un montón de cosas. Por eso se llama trastorno de ansiedad generalizada, porque todo provoca ansiedad. Trastorno debido a afección médica, bueno, las personas que se ponen ansiosas, por ahí más allá de lo que deben, cuando tienen alguna afección, puede ser cardíaca, puede ser epilepsia, ¿no? Que ya hay una ansiedad normal que aparezca, pero que por ahí es desmedida, como este caso de esta señora que le dijeron, bueno, no, estás bien, y resulta que no lo pudo disfrutar. La fobia social, esto tiene que ver con las personas que les cuesta hablar en público, que les cuesta entablar una conversación, que les cuesta todo aquello que tiene que ver con una exposición, porque le da temor, porque piensan, bueno, me van a criticar, voy a decir algo y seguro que va a estar mal lo que voy a decir, o sea, tienen muchísima inseguridad y hay muchísima baja autoestima. Todo lo que voy a decir, a ver, lo voy a analizar, diría esto, sí, claro, no, pero seguro que va a estar mal, me van a criticar, van a pensar que no sé, que no soy capaz, y un montón de pensamientos negativos. Como ven, hay mucha repetición de lo que estoy diciendo de pensamientos negativos, porque esto es lo que llena de ansiedad. Bueno, trastorno de estrés postraumático, que tiene que ver con personas que han vivido un accidente. Había un señor que trabajaba en las profundidades, no sé, de la tierra, reparando todos los cables, y de pronto algo estalló y la persona, bueno, tuvo muchísimas quemaduras, pasó por un montón de operaciones, esto es real, pero después se recuperó físicamente, pero el trauma le quedó. Entonces, cada vez que aparecía algo por el estilo, la persona empezaba a vivenciar sentimientos de temor, ¿no? Se llenaba de temor porque había vivido una situación muy tremenda. Esto no es que el trauma postraumático venga inmediatamente de lo sucedido, sino que aparece después y puede traer alteraciones del sueño, del dormir, la persona se levanta, se despierta con pesadillas, o no puede conciliar el sueño porque esos pensamientos vuelven porque realmente vivió una situación muy extrema. Agorafobia. Bueno, la agorafobia no es que la persona tenga miedo a los lugares abiertos. La persona tiene como refugio su casa. Las 4 paredes de su casa, techo, piso, son el refugio de esa persona. El miedo es a que si está en otro lugar, le pueda pasar algo. ¿Y qué va a hacer si le pasa algo? No puede hacer nada. Y entonces se llena de ansiedad y entonces por eso no salen a lugares concurridos o tomar, qué sé yo, un colectivo. No tiene que ver con los espacios que son abiertos, sino tiene que ver con lo que la persona siente. Lo que le da miedo es que no pueda nadie asistirla. Por eso, muchas veces, lo que necesitan estas personas es lo que se llama acompañante contrafóbico. ¿Qué es el acompañante contrafóbico? El que la persona sale de su casa con este acompañante porque piensa que si le pasa algo, esta persona lo va a ayudar y lo va a asistir. Volviendo atrás un poco a la persona que viajaba en el avión, una de las cosas que me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué les parece? El problema para esta persona, ¿eran las turbulencias o cuál era el problema real por el que tenía esta persona? A ver. ¿Se acuerda que pasaba por turbulencias? Y pensó un montón de cosas. El problema, ¿eran las turbulencias? No, ¿cuál era el problema? Ah, no, pero ¿cuál es? A ver. ¿Cómo? Claro, los pensamientos negativos
que fueron pasando por su cabeza y que ella fue fomentando constantemente, porque cada vez tenía más pensamientos negativos. No las turbulencias, no lo que puede pasar, sino aquellos pensamientos negativos. Bueno, volvamos, había quedado eso. Bueno, trastorno obsesivo compulsivo. Son esas personas que, por ejemplo, es muy común que hayamos escuchado limpian sobre lo limpio. Entonces limpian, está limpio, pero limpian, ¿no? Porque tienen mucho miedo a caer en la suciedad. Entonces limpian y limpian y limpian, ¿no? Y tienen compulsiones, esas compulsiones de hacer determinadas cosas. Por ejemplo, una persona que va y va a salir de la casa y entonces viene, 20 veces de un lado para el otro, a ver si cerró la puerta de la casa, si apagó el gas, la luz no digo porque la ve, así que bueno, ya está. Pero el gas, a ver si lo apagó, a ver que, ¿no? Si cerró la llave de gas, ¿no? Entonces, esas son las compulsiones. ¿Por qué estas personas hacen esto? ¿Porque se les ocurre? No, lo hacen esto porque esos rituales lo que hacen es bajar el nivel de ansiedad. Son rituales, porque voy, vengo. Imagínense el que los está esperando, ¿no? Puede sentarse tranquilamente a esperar todas estas cosas que la persona necesita hacer. Les voy a contar un caso real. Una señora que estaba revolviendo la comida. Pero en un momento empezaron a venir unos pensamientos de que si la comida la revolvía para este lado, le iba a pasar algo a uno de los hijos. Y si la revolvía para el otro lado, le iba a pasar algo al otro hijo. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Se llenó de muchísima ansiedad, porque si revolvía para un lado la olla, le iba a pasar algo terrible a uno de los hijos. Y si revolvía para el otro lado, era el otro. ¿Qué hacía esta persona? Bueno, lo que hizo en ese momento, después vamos a ver qué pasó en otro momento, pero ya cuando pasemos otra lámina, dejar de revolver y dejó la comida ahí y ya está. Porque ella no podía verse en esa situación de que le pasara algo a uno de los hijos. Entonces dejó la comida, no la revolvió, espero que haya apagado el fuego, eso la verdad que no lo sé, porque nunca se lo pregunté, pero bueno, espero que sí, alguien se habrá hecho cargo. Pero bueno, eso es lo que pasa, se llenan tanto de ansiedad que las personas quedan sin reacción, se paralizan, y esto fue el paralizarse. Bueno, fobias específicas. Las fobias específicas, que también están los trastornos dismórficos corporales, que tienen que ver con aquellos que por ahí tienen miedo a la sangre, a las inyecciones, ¿no? Las fobias específicas tienen que ver también con miedos a insectos, a animales, ¿no? Aunque ven un insecto, por pequeñito que sea, y ya se llenan de muchísima ansiedad, ¿no? Qué sé yo, puede ser objetos que le provocan miedo y se llenan entonces de gran ansiedad. Hay un caso de un estudiante de medicina que de chico le tuvo miedo a la sangre. Miren la carrera que eligió, la sangre por todos lados. Bueno, y bueno, cada vez que iba a estudiar y había que entrar a hacer una práctica, él se quedaba paralizado porque tenía mucho temor a ver sangre, ¿no? Bueno, con el tiempo lo resolvió, y una de las formas que lo resolvió es algo que vamos a ver después, de qué manera lo pudo enfrentar para convertirse después en médico. De hecho, lo hizo. Bueno, faltaba. Bueno, hematofobia, que es el miedo también a lo que tiene que ver la hematofobia que tiene miedo, que tiene que ver con la sangre, con H o sin H está bien, y lo que me confundí es el trastorno dismórfico corporal, que tiene que ver en realidad con cómo la persona
se siente con su cuerpo. Entonces son esas personas que no se pueden mirar al espejo, que no se aceptan, que dicen, uy, no estaré bien presentable, me van a criticar o van a decir algo, y no se pueden ver en un espejo, no se pueden ver porque realmente se sienten muy mal ellos con su cuerpo. Bueno, salvada la situación, tenemos el famoso ataque de pánico. Bueno, ¿qué es el ataque de pánico? Realmente algo que irrumpe rápidamente, sin avisarnos, y que se va como vino. Dura a lo sumo unos 10, 15, puede llegar a unos 20 minutos, pero ya sería un poco mucho, y desaparece. Pero ¿qué pasa con el ataque de pánico? Aquel que no lo sufrió nunca, el que lo sufrió sabe de los síntomas. ¿Qué pasa con esto? Que como irrumpe de una manera tan rápida, y por ahí ese día nosotros pasamos un buen día, estuvo todo bien, no hubo nada que nos perturbe, sin embargo aparece esto que nos hace sentir hasta como una despersonalización, porque no puede ser que esto me esté pasando a mí. No, ¿cómo me está pasando una cosa a mí de esta forma si nunca me pasó esto? Y un sentimiento de irrealidad, como que esto no puede estar pasando, y sí está pasando. Después vienen todos los síntomas que tienen que ver con la respiración, que tiene que ver con el corazón, taquicardia, y que la sensación para aquel que tuvo un ataque de pánico es la de muerte. Siente que se va a morir. Bueno, una de las cosas para manejar el ataque de pánico es que cuando ya se ha pasado, lamentablemente cuando ya se ha pasado, porque si no lo vivió la persona, es como que no sabe que lo va a tener, es que hay unos 10 minutos más o menos antes que yo le llamo florezca, un ataque de pánico, sí, yo le llamo florezca, aparezca, crezca, como quieran llamarlo ustedes, ¿no? Que tiene que ver con que cuando ya hemos pasado por un ataque de pánico, el mínimo, el más mínimo de los síntomas nos tiene que avisar que algo va a pasar, porque ya lo hemos vivenciado. Entonces, lo que hay que hacer es desfocalizar la atención de los síntomas. A ver, cuando a ustedes les duele una muela y dicen, ¿cómo me duele la muela? ¡Ay, qué dolor de muelas que tengo! ¡Qué terrible el dolor de muelas que tengo! Parece que la muela duele más. ¿Por qué? Porque nuestra atención está en la muela. Cuando nos desfocalizamos y pasamos la atención a otra cosa, eso está, pero es como que pareciera que duele menos. Cuando un nene empieza a caminar, se cae. Entonces, ¡ah, se cayó! ¡Qué terrible, qué tremendo! ¿Qué hace? Se pone a llorar, se pone a llorar, se pone a llorar, se pone a llorar. Si se lo distrae, no es que no se haya golpeado, pero si se lo distrae, pasa. ¿Y por qué? Porque se desfocalizó la atención sobre eso. El ataque de pánico pasa lo mismo. Si nos enfocamos en los síntomas, el ataque de pánico, como digo yo, en propia cosecha, florece, aparece. Bueno, el ataque de pánico, decíamos antes que aparece sin un motivo aparente. El motivo no es aparente en el aquí y ahora, pero por ahí algo sucedió en otro momento de nuestra vida. Por ejemplo, meses atrás íbamos por la calle y presenciamos un accidente tremendo, terrible. Nos provocó tristeza, dolor por la gente que sufrió ese accidente. Nos pareció tremendo, pero seguimos con nuestra vida. Por supuesto, había gente que los estaba atendiendo, no que nosotros pasamos y quedaron sin atenderse. No, ya había gente que los estaba atendiendo y nosotros seguimos con nuestra rutina de vida. Y pasaron los días, y pasaron las semanas, y por ahí pasaron meses, y nosotros continuamos con nuestra rutina de vida. Pero en nuestro inconsciente quedó eso, y un buen día, ¡faz!, aparece el ataque de pánico.
que no tiene ningún asidero en el momento, no hay nada que nos lleve a pensar en que ocurrió algo terrible, pero sí hay algo que quedó alojado en nuestro inconsciente y que en algún momento aparece. Bueno, y después tenemos el síndrome del impostor o fraude. Y acá vemos a alguien que está con una máscara y está en un trabajo, seguramente en una oficina, y todos están señalándolo como que es un impostor. La realidad es que no es que sea un impostor, que se siente un impostor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona es contratada en un trabajo y por ahí es la persona más capaz del mundo, ¿no? Muy acreditado y es contratada en un trabajo. Pero la persona siente, uy, ahora se van a dar cuenta que no soy lo suficiente bueno para este trabajo, ahora se van a dar cuenta que no voy a poder, seguro que se van a dar cuenta que voy a fallar y me van a señalar y me van a decir los errores. Todos estos son pensamientos que la persona tiene en su cabeza. Nada de esto pasó ni nada de esto va a pasar, pues está muy calificado para realizar ese trabajo. Pero se siente como que es un impostor o que está cometiendo un fraude. Esto es el síndrome del impostor. Bueno, a ver, esto nos puede por ahí llamar la atención porque pensamos cómo un chico va a tener problemas de ansiedad, como un adolescente. Bueno, por ahí un adolescente, como está pasando por muchos cambios desde lo físico, psicológico, por ahí pensamos que puede, sí, un adolescente tener momentos de ansiedad, pero un chico que tiene que jugar, que divertirse, que pasarla bien, ¿cómo tiene ansiedad? Y la verdad es que sí, que los chicos también padecen ansiedad. Y los chicos que padecen ansiedad tienen una excesiva preocupación por hacer las cosas muy bien en la escuela, por no fallar en los deportes, y si un partido, por ejemplo, la actuación que tuvo no fue buena, entonces ellos se sienten muy mal con esto. A veces la puntualidad también, ¿no? El que tiene que ser puntuales, porque si no, ¿qué va a pasar? Y la maestra, ¿qué va a pensar? ¿No? Después, buscar la aprobación excesiva. Constantemente están necesitando que alguien les diga está bien, está muy bien, está todo, va bien. Es necesario que se los motive y que se los estimule. Eso es necesario y los chicos lo necesitan de parte de los adultos responsables. Pero acá lo piden los chicos y lo piden en exceso. No es algo que los adultos tienen que hacer, sino que los chicos demandan. Después ideas catastróficas, se va a morir todo el mundo, va a haber una guerra y va a explotar todo, ¿no? Bueno, el COVID, bueno, no estamos muy alejados de lo que pasó con el COVID y los chicos fueron unos de los más afectados por el COVID, porque realmente esto los llenó de muchísima angustia, muchísima ansiedad. ¿Por qué? Porque los chicos no tienen de pronto las herramientas, no tienen la experiencia que tienen adultos para manejar de ciertas circunstancias que suceden, aunque los adultos también, esto fue un problema, lo del COVID, pero por lo menos es como que se pueden manejar un poco más las noticias o lo que se piensa acerca de las noticias que estamos consumiendo. Pero los dejó con muchísima ansiedad, porque acá sí se hizo no tan algo irreal el que la gente podía morir. De hecho, esto sí pasó, ¿no? Pero bueno, hay otros pensamientos catastróficos que pueden tener los chicos. Conformismo, o sea, chicos que les dicen una cosa y está bien y no pueden decir no, esto no es así o esto no lo quiero, sino que se van conformando para que la otra persona no se sienta mal, porque si se siente mal por ahí lo deja de querer. Bueno, perfeccionismo, bueno, querer que todo sea perfecto. La perfección no existe, partamos de la base, pero ellos sí quieren que todo sea perfecto. A veces tiene que ver con cuestiones internalizadas y a veces vienen de los adultos, ¿no? Estos adultos que atacan en la escuela muchas veces. A ver, ¿qué hiciste? ¿Qué tarea? A ver, ¿qué hiciste en la escuela? ¿Qué nota te sacaste? Y el chico
apenas salió de la escuela y ya está con un bombardeo de preguntas de parte de los adultos, ¿no? ¿Y qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Y por qué sacaste en otro? Y el chico está así, temeroso porque está en una situación muy fea. Bueno, entonces esto trae aparejado inseguridad, ¿no? Trastornos de separación, cuando son separados de algún progenitor, entonces todo esto también lo llena de ansiedad. Mutismo selectivo, son estos chicos que tienen dificultades para hablar, pero entonces hablan con los más cercanos, ¿no? Con el núcleo más cercano que ellos tienen y no con los demás. Fobias específicas, que ya vimos lo que son las fobias específicas, miedos a animales, a insectos. Y un trastorno social, pues son estos chicos que no se sienten bien yendo por ahí, los invitan a un cumpleaños y no se sienten bien, que se sienten mal porque no van a querer jugar, ellos se hacen un montón de ideas, no van a querer jugar con ellos, lo van a mirar mal o le van a decir cosas que no les va a gustar, o sea, ellos se están anticipando a cosas que seguramente ni ocurren, pero que ellos piensan que sí. Bueno, y hablamos de los pensamientos negativos y entonces hablamos de las distorsiones que hay en nuestro cerebro, ¿no? De una realidad distorsionada, ¿no? Adivinación del porvenir. ¿Qué es esto de adivinación del porvenir? Yo sé que si no hago tal cosa me va a pasar tal otra, porque si yo no cuento 20 veces los ladrillos que hay en la pared, me puede pasar algo malo, y entonces están haciendo como una adivinación de lo que puede llegar a ocurrir, ¿no? Afirmaciones como debería ser mejor persona, porque si soy mejor persona, entonces en la vida me va a ir bien, y entonces esas ideas son insidiosas, son repetitivas, son constantes, son molestas. Lectura del pensamiento. Y esto, aunque no lo crean, es muy común. Las personas piensan que el otro va a pensar que está mal, que hizo tal cosa mal y lo va a criticar, y entonces hablaste y no, y lo que dijiste no estuvo bien, y cómo te paraste, y cómo te sentaste, y cómo moviste la mano. Entonces, lectura de pensamiento. Es como si nosotros nos estuviéramos metiendo en la cabeza del otro, cosa imposible, porque a veces no nos podemos meter ni en la nuestra, imagínense meternos en la cabeza de otro. Sería un imposible. Pero son estas personas que creen que pueden hacerlo y que van a pensar, por ahí la persona está mirando para otro lado, está mirando el techo, está distraída, no le importa. Por ahí creemos que esa persona va a querer de nosotros tal cosa, porque en otro momento quiso tal cosa de nosotros, que hagamos tal cosa, y por ahí esa persona ese día quiere otra cosa. Y allá la persona. Pero nos metemos, tratamos como de meternos en los pensamientos de los demás y entonces adivinar qué es lo que están pensando. Y esto pasa muy seguido. Y eso es lo que nos detiene y nos paraliza también, nos llena de ansiedad. Bueno, poner etiquetas. No valgo, no sirvo, soy el peor, no, nadie me va a dar un trabajo, no voy a poder recibirme en la carrera, no voy a poder armar una familia porque yo no tengo capacidades. Bueno, etiquetarnos, ¿no? Las etiquetas que nos armamos. Razonamiento emocional, ¿no? Todos están contra mí y el mundo no me quiere y entonces todo va a salir mal porque nadie me va a aceptar. Magnificación. Bueno, me corté un dedo. No, que me lo rebané, ¿eh? Sí, me lo pinché, qué sé yo, me lo corté así, como cualquiera le puede pasar. Me sangra. Me sangra. Uy, una persona con ansiedad, no la ansiedad adecuada, que provoca que alguien se corte, hay una ansiedad adecuada, sí, tengo que hacer algo para que me deje de sangrar. Una persona con ansiedad o con algún trastorno de ansiedad, ¿qué piensa? Uy, voy a morir desangrado. Acá
voy al hospital y no salgo. Capaz en una de esas, que como fui con muchísima sangrando y que puedo morirme de sangrado, en una de esas no me muero de sangrado, pero por ahí me hacen unos estudios en el hospital porque me tienen que internar y entonces descubre que tengo leucemia. No, sí. Muchas veces tiene que ver con cuestiones no resueltas del pasado. Sí, si nosotros hemos vivido con algún familiar ansioso, es probable que estemos condicionados a tener ansiedad, porque quien vive con un familiar que tiene ansiedad o depresión, por ejemplo, y en la depresión hay ansiedad, lo lleva a estar alerta, en un estado de alerta constante, que tiene uno de los padres que sufre ansiedad, está constantemente en alerta, como un chico, imagínense, cómo se levantará hoy mi papá o cómo se levantará hoy mi mamá, y si digo tal cosa en una de esas, si manejo lo que digo en una de esas se va a sentir bien, porque los chicos se cargan con todas las cuestiones y las culpas y todo, ¿no? Los chicos son muy culposos. Llevan sobre sus hombros toda la culpa de que, uy, mamá, vamos a poner un ejemplo, puede ser mamá o papá, pero no me hagan decir mamá y papá las dos cosas, así que digamos una. Pongámosle mamá, pero puede ser papá. O algún adulto que está sustituyendo, ¿no? esa función. Bueno, por ejemplo, mamá, si yo hoy obedezco y hago las cosas bien y no hago nada mal, por ahí mamá va a estar bien, contenta, va a jugar conmigo y se va a sentir muy bien. Y resulta que ese chico hace lo que puede, porque es un chico, pero hace lo que puede para hacer las cosas bien, para estar bien, para obedecer a la mamá, y la mamá está igual con depresión y ansiedad, porque no pasa por eso, porque no pasa por lo que alguien haga externamente para que el otro no tenga ansiedad o depresión. Y acá no nos vamos a meter con la depresión, pero sí es bueno aclarar que en la ansiedad nosotros vamos por una montaña y decimos, uy, por ahí nos caemos, ¿no? La persona con ansiedad no piensa, uy, qué bueno, estoy escalando, voy a llegar a la cima y entonces ahí voy a sacar fotos. No. La persona con ansiedad, con trastorno de ansiedad, siempre estamos hablando de eso, lo que piensa es, bueno, estoy en la montaña, voy a subir la montaña y capaz que me puedo caer. La persona con depresión ya se cayó, ya está en el abismo y está destrozado. Esa es la diferencia entre una y otra. Pero no nos vamos a meter con depresión porque eso sería tema para otra charla, que no es esta. Bueno, la magnificación llevaría a eso. A veces yo les doy ejemplos porque un poco exagerados, algunos son reales, pero bueno, como esto del dedo es un poco exagerado, del avión también, pero es lo que pasa. Hay pensamientos negativos que están dando vuelta en las personas. Que no son felices las personas que tienen trastorno de ansiedad, no son felices. No, porque no disfrutan negativo. Yo no pensé que era tan amplio el tema de ansiedad. No, porque no disfrutan, no pueden disfrutar porque vienen esos pensamientos negativos que están constantemente bombardeando. Lo que sí pueden hacer las personas con ansiedad es fingir. Sí, sí. Ahora vamos a ver algo de eso, algo de lo que estás diciendo. Sí, diste el pie para algo que viene ahora. La autoinculpación, ay, porque yo hice algo, no cedí, no sé, el asiento en el colectivo, entonces esa persona seguramente que viajó mal y entonces esa persona después por ahí se sintió muy mal y cualquier cosa puede ser, ¿no? Pues el estímulo, pues cualquier. Bueno, y se autoculpan o a veces culpan a los otros. Yo soy así y me lleno de ansiedad y vivo ansioso constantemente porque mi familia, mi padre, mi madre, mi tatarabuelo, tal cosa. Bueno, también observamos miedo a ser rechazados, ¿no? Entonces no digo esto, no hablo, porque entonces me van a rechazar, no me van a elegir. Falta de valor e inseguridad, no podemos enfrentar nada porque somos inseguros. Falacia del reguero de pólvora. ¿Qué es la falacia del reguero de pólvora? Bueno, por ejemplo, un estudiante que
dio mal un examen, ¿no? Bueno, se van a enterar mis compañeros, el profesor también. Y si se enteran mis compañeros, se van a enterar los de la otra cátedra. Y la facultad entera va a saber que yo rendí mal el examen. Este es el reguero de pólvora. Fíjense, de un pensamiento y de algo que sucedió, mejor dicho, que es rendir mal un examen, todos los pensamientos negativos que la persona fue teniendo. Ya estaba casi, no sé, expulsado de todas las facultades por poco, por haber dado mal un examen. Esto es la falacia del reguero de pólvora. Es falacia porque no es algo real, pero la persona sí lo cree, de que todo el mundo se va a enterar de algo que le pasó. Puede ser eso o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Un ejemplo, superhombre, supermujer, creer que nosotros tenemos que poderlo todo y si no nos podemos, nos llenamos de muchísima ansiedad. Nosotros tenemos que poder con una cosa, con aquello, con el trabajo, con las actividades que se nos presentan en todas partes. Y si no, bueno, realmente nos sentimos muy mal. Adicción al amor. Son esas personas que constantemente están necesitando que los quieran porque si no los quieren, sienten que no valen nada, que no sirven. Y la verdad es que el amor tiene que ser construido internamente. Nosotros nos tenemos que querer. Si el mundo no nos quiere o no nos elige, bueno, problema del mundo. Pero no tenemos que necesitar el amor del otro. En todo caso, tenemos que compartir el amor del otro y compartir uno con el otro el amor. Pero no que el amor del otro va a salvar nuestra vida, nuestra existencia. Entonces, si el otro no está y nos da amor, nosotros no somos nada. Esto aparece mucho, no voy a hablar de la relación de pareja, lo voy a hablar por otro lado, en algo que se llama sobreprotección, ¿no? Cuando hay sobreprotección de parte vamos a poner las madres, una madre que sobreprotege a su hijo. Ustedes saben que la sobreprotección es lo más lejano que hay del amor. Y suena feo, pero es así. Porque la protección nos ayuda, nos contiene, nos ayuda, nos insta a seguir adelante, nos ayuda a tener una buena y adecuada autoestima, a ser nosotros y a proyectarnos en nuestra vida. Eso es la protección. La sobreprotección, si pudiéramos poner un subtitulado, diría, esa mamá, sin mí no sos nada, sin mí no puedes hacer nada, me necesitas a mí, ¿no? Entonces, esta sobreprotección termina anulándonos, termina anulando a ese hijo y termina llenándolo de ansiedad y de inseguridades porque se siente que es incapaz de hacer cualquier cosa si no es a través de esa mamá o ese papá. Les cuento un caso real. Un hombre, 44 años, que era increíble cuando hablaba, cómo lloraba. Porque cuando lloraba y hablaba, el llanto era de un chico. Y realmente era conmovedor, porque no era el llanto de un adulto de 44 años, era un llanto de un chico. ¿Por qué? Todo se lo habían dado en la vida. Todo le habían dicho y le habían hecho sentir que provenían de ese papá. En este caso era un papá, era una mamá. Todo, el auto, la casa, el trabajo, todo. Es más, cuando quiso intentar algo por sí mismo, por supuesto, ¿qué pasó? Fracasó, por supuesto, porque no estaba papá ahí. ¿Podría haber fracasado? Seguramente no, si hubiera tenido confianza sobre sí mismo. Pero como la confianza estaba depositada en papá, que era el proveedor de todas las cosas y quien lo sobreprotegía en todas las cosas y le daba todo, entonces él no tuvo la suficiente confianza como para poder tener un trabajo propio. Bueno, eso es lo que hace y cómo aniquila
la sobreprotección, que da inseguridad e inestabilidad. Aunque creamos muchas veces que está de la mano del amor, y la verdad que no está de la mano del amor. Pensamiento mágico, si hago tal cosa, si escalo la montaña, entonces todos me van a ver como un héroe, como que tengo valor y como que tengo tal cosa. O sea, pensamientos mágicos, cosas que nosotros creemos, inventamos, que si hacemos, todo nos va a salir bien en la vida. Técnicas para manejar a la ansiedad, cognitivas, que tiene que ver con el pensamiento. Acá vamos con las técnicas. La técnica de exposición. Por ejemplo, tenemos miedo, nos llenamos de ansiedad cuando vamos a entrar a un lugar para comprar algo. Creemos que la persona que nos atiende se va a reír de nosotros, vamos a pedir las cosas mal, y entonces por eso evitamos ir a esos lugares. No vamos a comprar nada porque tenemos miedo que la persona se burle, que no entienda lo que le pedimos, ¿no? La técnica de la exposición nos lleva a enfrentar esa situación, a exponernos a situaciones, justamente no a evitarlas. Ahora, ustedes dirán, la persona no tiene ansiedad, se le fue. No, la persona se llena de ansiedad, pero igual da el paso de exponerse a esa situación que le da miedo. La emoción oculta, y acá es esto que señalabas antes, ¿no? La emoción oculta tiene que ver con que muchas veces no ponemos en palabra lo que nos pasa y lo que nos da miedo o lo que nos está preocupando porque tenemos miedo que la persona que está al lado se sienta mal, hacerle un daño a la persona que está al lado. Entonces ocultamos realmente lo que sentimos. Cambio de pensamiento. Nosotros podemos pensar negativamente cuando tenemos realmente una ansiedad muy grande, entonces pensamos negativamente. El cambio de pensamiento tiene que ver con, en lugar de ese pensamiento negativo, ¿por qué no pensar algo positivo? ¿Por qué siempre nuestra mente va a lo negativo y no puede ver cosas positivas? Llevar un registro de las emociones, eso ayuda también, no es que haya que obsesionarse con eso, pero un registro de las emociones. ¿Cuándo me ocurren estas emociones? ¿Cuándo me siento de esta manera? ¿Qué es lo que sucede? También de los estados de ánimo, a ver cuándo estoy de mal humor, cuándo estoy bien, por qué cosas me hacen poner de mal humor, y entonces tener un registro. Todo esto que nosotros estuvimos hablando antes es para conocer cómo es la ansiedad y qué nos pasa cuando nosotros tenemos ansiedad, para ver que no la tenemos que evitar cuando es una ansiedad adecuada, pero para ver cómo podemos resolver. A ver, cuando tenemos que enfrentar a algo, tenemos que conocer lo que enfrentamos. Entonces, por eso hemos hecho este recorrido, para saber a qué nos enfrentamos y poder manejarlo. Ver los momentos de placer. Por lo general las personas ansiosas marcan muy pocos momentos de placer o por ahí ninguno, pero encontrarse por qué no tengo momentos de placer, si pasó tal cosa o cuál fue un momento de placer que tuve, con qué estuvo relacionado. Técnicas de la flecha, que es, tengo miedo a, una flecha porque va hacia abajo, ¿no? Claro. Sí, y sí tiene que ver también con la autoestima. La técnica de la flecha, que es para poder manejar la ansiedad, tiene que ver con que, bueno, hagamos una flecha de qué es lo que más tememos. ¿Qué es lo que tememos? Bueno, tal cosa. ¿Y qué otros miedos hay? Bueno, enfrentarnos con otros miedos. ¿Y por qué tengo este miedo? Y entonces ir haciendo un análisis, que va con unas flechas y flechas hacia abajo. Es una técnica, ustedes pueden hacer flechas o lo que quieran, que nos va haciéndonos encontrar con los temores que aparecen en nuestra vida y por qué tenemos esos miedos y qué nos podría hacer eso que nos da miedo. O sea, ¿en qué nos puede agredir? O, por ejemplo, qué sé yo, el miedo, lo que decíamos antes, a un chihuahua.
¿no? Bueno, si nosotros vamos haciendo esta técnica, vamos viendo, tengo miedo a cuando aparece un chihuahua. Bueno, ¿pero por qué el miedo? Bueno, porque me puede morder. ¿Qué puede pasar si te muerde? Y bueno, no, si me muerde tengo que ir a darme la antitetánica. Bueno, ¿y qué puede pasar después? ¿No? Entonces, todas estas cosas que nos van desanudando estos temores, ¿no? Bueno, lo mismo la técnica de ¿qué pasaría? Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si, preguntarle a la persona, preguntarse a sí misma a la persona, ¿qué pasaría si doy mal un examen? Bueno, si doy mal un examen, bueno, la verdad que los demás se enterarían. Bueno, ¿y qué pasa si los demás se enteran? Bueno, si los demás se enteran, por ahí no querrían estar conmigo. Bueno, ¿y qué pasaría? Y bueno, eso sería que ya por ahí no podría seguir estudiando en ese lugar. ¿Y qué pasaría entonces si no podés seguir estudiando en ese lugar? Estas son todas preguntas que se puede hacer la persona. ¿Y qué pasaría si no puedo seguir estudiando en ese lugar? Y bueno, entonces me quedaría sin un título. Bueno, ¿y qué pasaría si no podés conseguir ese título? Y bueno, y la persona por ahí a través de un montón de preguntas, en una de esas, esto es un ejemplo, pueden ser miles, llega a decir, me convertiría en un indigente, ¿no? Como mi tío, como un tío mío que es un indigente. Ahí desanudamos dónde está la cuestión del verdadero temor que causó ansiedad. No es rendir mal un examen, sino en convertirse en ese tío que era un indigente. Bueno, técnica de la compasión. Nosotros a veces nos decimos, una persona con ansiedad se puede decir, soy un inútil, no sirvo para nada. A ver, vamos a ver, perdió un trabajo, ¿no? Perdió un trabajo, no calificó para ese trabajo y la persona puede pensar, la verdad que soy inadecuado, hago todas las cosas mal, la verdad que no sirvo para nada, la verdad que no valgo para nada. Todo eso puede pensar. La técnica de la compasión es encontrarse con que, ¿y si un amigo o un familiar nuestro pierde el trabajo? ¿Qué le decimos? ¿Le decimos las mismas cosas que nos decimos a nosotros mismos? Bueno, si somos crueles, sí. Si no lo somos, seguramente no le vamos a decir no servís para nada, es la verdad que no vas a hacer nada en la vida, no vas a triunfar, sos un fracasado, todo eso que nos decimos a nosotros, no seríamos capaces de decírselo a un otro. Entonces, esta técnica nos lleva a reflexionar en las cosas duras y tremendas y terribles que nos decimos a nosotros, pero que no seríamos capaces ni siquiera de pensar, de decírselas a otra persona. Bueno, como reaccionamos con otra persona, tenemos que ver de reaccionar con nosotros mismos. Si podemos decir cosas adecuadas a unas personas, también las tenemos que decir a nosotros mismos. Técnica de la verdad es enfrentarnos con la verdad. Bueno, va a explotar el mundo. ¿Qué elementos tenemos para decir reales que va a explotar al mundo? Nada, nada. Bueno, de eso se trata, de observar con la verdad, que sería esto, con la realidad, si tenemos elementos para llenarnos de esa ansiedad. Va a pasar algo tremendo. ¿Sí? ¿Qué elementos tenemos para ver que va a pasar algo terrible? ¿Hay algún elemento? ¿Podemos contar con esos elementos? No, no los vemos. No son visibles, quiere decir que no los hay. Por lo tanto, confrontamos con la realidad y con la verdad y nos damos cuenta que son pensamientos negativos que los fabricamos nosotros. Técnica de la experimentación. Y acá volvemos con la señora de la olla, que revolvía para un lado y le iba a pasar algo a un hijo, se revolvía para el otro, le iba a pasar algo a otro hijo. ¿Qué hizo esta persona? Bueno, primero, sí, dejó la olla ahí, se fue. Después pudo trabajar en esto y lo que hizo es enfrentar la situación. Experimentó el enfrentar la situación. ¿De qué manera? Y revolvió la olla para el lado que se le ocurrió y ya está. Y no pasó nada. A un hijo no le pasó nada y al otro hijo tampoco le pasó nada.
experimentó que enfrentando la situación, estas eran solo ideas insidiosas que perturbaban, insidiosas que están constantemente perturbando la mente, pero que realmente no eran reales y que no iba a pasar nada. Bueno, una de las cosas que les quiero decir, primero, para saber si nosotros tenemos un trastorno de ansiedad, tenemos que ver por qué cosas nos preocupamos. ¿Nos preocupamos por las cosas que se preocupa todo el mundo cotidianamente o nos preocupamos en exceso? Estamos preocupando por demás, por cosas que realmente no merecen la preocupación o no. Entonces ahí vamos a evaluar si realmente tenemos trastorno de ansiedad o no. Una de las cosas que hay que hacer es por ahí consultar con algún profesional para que nos ayude por ahí a manejar todas estas cosas, pero estas técnicas también las podemos ir haciéndolas nosotros. Ahora, hay algo que es importante preguntarse. ¿Quiero dejar de ser ansioso? Sí, todos van a decir sí, pero vamos a un ejemplo. Vamos a un ejemplo. Una mujer en este caso, pero puede ser un hombre, que tiene trastorno de ansiedad generalizado, o sea, tiene por un montón de cosas ansiedad. Entonces, esta persona no puede ir a un trabajo, entonces no va a trabajar porque tiene ansiedad. No va a buscar a los hijos a la escuela, va al marido o a alguien, porque no puede, a lo sumo, qué sé yo, la madre de un compañero se los trae, qué sé yo. Entonces, no va a buscar a los hijos de la escuela y no puede hacer las tareas de la casa tampoco porque tiene ansiedad. Y no puede hacer esto, aquello, lo otro y más allá porque tiene ansiedad. Y aquí nos encontramos con algo muy importante, que es el beneficio secundario que puede tener una enfermedad. Dijimos que la ansiedad no es una enfermedad, pero que puede tener un trastorno. ¿Ustedes vieron los chicos? A ningún chico le gusta estar enfermo. No, pues tiene que estar en cama, no puede jugar con sus amigos. Bueno, pero viene el tío, el padre, la madre, el abuelo, todo el mundo. ¿Qué querés? ¿Qué te traigo? ¿Qué cuento? ¿Qué te leo? ¿Qué querés? ¿Qué querés que te regale? A ver, ¿qué querés? ¿Te traigo alguna golosina que a vos te gusta? Bueno, eso es el beneficio secundario. No les gusta a los chicos y no les gusta a los adultos estar en ese tipo de situaciones que no son lindas, porque estar enfermo no es lindo para un chico, tener una gripe o algo no es algo agradable porque le impide un montón de cosas, pero el beneficio secundario es que tiene a toda la familia girando alrededor, dándole todas las cosas que quiera tener. Y las que no también, por las dudas, querés esto, aquello y lo otro. Bueno, ese es el beneficio secundario. Por eso la pregunta iba a, ¿queremos dejar de ser ansiosos realmente? Porque cuando contestamos conscientemente decimos, sí, por supuesto, pero ¿cuántas cosas tendríamos que enfrentar si dejamos de ser ansiosos desde trastornos? ¿Cuántas cosas? Y, por ejemplo, esa señora tendría que ir a buscar a los hijos a la escuela, por ahí tendría que ir a trabajar, por ahí tendría que hacer las cosas de la casa y ya nadie se las haría. Entonces también lo que nos tenemos que preguntar es si queremos salir de ese lugar o queremos permanecer en el lugar del trastorno, en el lugar de la ansiedad, en el lugar del malestar. Uno tiene que evaluar siempre los costos, ¿no? O sea, ¿qué recibo yo? ¿Qué costo pago? ¿Y qué es lo que recibo? Y aunque no lo crean, hay personas que aunque pagan un alto costo por tener un trastorno, por tener un gran malestar, lo siguen pagando porque lo que reciben son por ahí muchas ventajas. Entonces, la pregunta es, primero analizarnos si tenemos esto, ver, manejar con todas estas herramientas que estuvimos viendo y también preguntarnos si queremos salir de ese lugar o permanecer en él. Bueno, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta ahora.